Bueno, como veníamos hablando, estas cosas que nos llevan desde lo más mínimo a lo más macro, ¿no? Y también otra cosa que se me venía en la cabeza era el plan que aplicaban en Argentina durante los años 70, ¿no? En Argentina y en América Latina, ¿no? Y un plan sistemático que lo vienen aplicando desde que el mundo es mundo, pero para detenernos nosotros en este pequeño análisis, ¿no? Acá, después, finalizada la dictadura militar, la última dictadura militar antes de que cayó porque se armó una guerra entre dos naciones, ¿no? Entre Argentina e Inglaterra. Bueno, salieron estos últimos días en algún lugar, que siempre salen estos informes así, diciendo que ya estaba todo coordinado entre Galtieri, Margaret Thatcher y Estados Unidos, ¿no? Habían tenido una reunión en Inglaterra. Exactamente, digo, me pongo a pensar y digo, ¿y si esta teoría conspirativa fuese real? ¿Pudo haber sido real? Y, o casualidad, Thatcher gana la guerra, nosotros volvemos a la democracia, o sea que mal nos sirve, ¿no? Pues si no, capaz que continuamos con un estado militar, por así decirlo, en el mejor de los casos. Y en Inglaterra, que estaban pasando por una crisis muy similar a la que pasó Estados Unidos después de antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, que necesitaba generar armas para salir con su economía adelante, aparte del proyecto keynesiano que tanto se nombra. Thatcher vuelve a Inglaterra y en Inglaterra, con el poder que tiene, empieza a privatizar todas las empresas nacionales de Londres, de Inglaterra, o sea, las telefónicas, el agua. Empezó con todo el plan neoliberal que la Argentina empezó a implementar acá en la democracia, en paralelo, ¿entendés? O sea, toda América Latina e incluso muchos países de Europa aplicaron más o menos el mismo. Sí, algunos se demoraron un poquitito más, otros menos. Algunos creen esa teoría conspirativa y otros creen que lo que está pasando ahora con Estados Unidos y con Europa en sí es que les está llegando el coletazo que nos pasó a nosotros en el 2000, a cada uno le va llegando su tiempo y forma, ¿no? Y hay otro tipo de creencias también, ¿no? Como que realmente Estados Unidos también es otra marioneta más y que hay otros poderes superiores que todavía los manejan desde más arriba, administran el propio dinero, que el dinero no se imprime en Estados Unidos sino en Inglaterra. Bueno. No, si vos entrás a navegar en internet y empezar a buscar distintas realidades de la misma realidad en la cual vivís, por ejemplo de la economía, que es algo que a todos en teoría nos afecta y nos marca un montón de patrones de nuestra vida cotidiana, te empezás a dar cuenta que todos más o menos hablan de lo mismo, ¿no? De que al final esa plata no es plata, que ese oro no es oro, que eso tiene un interés. Y esto nos lleva a otra gran pregunta, que en otro momento lo tendremos que desarrollar, ¿no? Que es la explotación masiva de los minerales. ¿A dónde se va todo ese oro que sacan de la cordillera? Hay que ver qué construyen, ¿no? Y capaz que es para usos tecnológicos. Claro, pero volviendo a lo que estábamos hablando, me llega un mail, algo, y veo la doctrina del shock. Son 7 etapas que lo escribió un politólogo estadounidense que le pidieron que haga un informe de cómo controlar al mundo, por así decirlo, y es lo que está pasando hoy en día en lo que es política internacional. Volvemos a repetir nuestro más sincero pésame a todas las víctimas de los atentados que están pasando. Vamos ahora a escuchar el primer audio, así nos metemos de lleno ya en la política internacional. Y hoy la información nos lleva directamente a Francia. Ustedes saben, durante la mañana hubo un atentado terrorista, todavía nadie se lo adjudicó, pero se habla de un atentado de origen islámico. Esto fue en una revista satírica francesa, su nombre Charlie Hebdo, y provocó la muerte de 12 personas, 10 de ellos periodistas y 2 policías que custodiaban el lugar. Hay 4 personas que se encuentran heridas de estado desesperante, son 15 los heridos en total. Las imágenes fueron capturadas a través de teléfonos celulares. Este es el momento quizás más dramático de la secuencia, cuando uno de los terroristas remata en el piso a uno de los 2 policías que custodiaba la sede de este semanario. Recordemos que Charlie Hebdo, esta revista satírica que está emplazada en el centro de París, ya había sufrido otros atentados. Es habitual que ellos hagan publicaciones satíricas, lo habían hecho sobre Mahoma en más
de una ocasión y por eso tenían esta custodia frente al edificio, que sin embargo en esta ocasión... Bueno, este no era el sirvió. primer atentado que teníamos en cuenta este año, ¿no? El 7 de enero. Sí, nosotros vamos a hacer un resumen de las cosas más importantes internacionales con relación a la situación que está pasando Oriente Medio, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto que estamos viendo hoy? Desde enero del 2015, o sea, no es que no queremos verlo más atrás, no tenemos tiempo. Desde enero del 2015 al día de hoy. Día de hoy. Bueno, acá vemos cómo había una empresa que se dedicaba a hacer chistes o una revista humorística, ¿no? Conocida, donde ya había sido advertida varias veces que no hagan bromas con respecto a Mahoma, porque era un sacrilegio, para decirlo, y en idioma cristiano. Y bueno, de esta manera no se justifica nada, pero fueron abatidos el director de esta revista y algunos de los colaboradores. Exactamente, muy trágico lo que pasó y fue el primer atentado importante este año que fue en territorio francés, ¿no? Recordá la fecha, que es importante. Es el 7 de enero, 7 de enero de 2015. Y bueno, sigamos. ¿Seguimos escuchando los otros audios? Mientras tanto, continúa la guerra en Siria y como decía Pedro Briguer ayer, Francia planea sobrevolar justamente esa zona. Fue lo que hicieron, efectivamente, lo que ellos llaman misiones de reconocimiento. Aviones franceses sobrevolando Siria, por supuesto, sin autorización de Naciones Unidas y, por supuesto, sin autorización del gobierno sirio. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, según lo que dicen los propios miembros del gobierno francés, están tratando de comprender lo que está pasando, como si desde un avión se pudiera comprender lo que está pasando. Y además cuesta mucho dinero cuando al lado de Siria hay un pequeño país, el Líbano, que ya tiene a miles de refugiados sirios y además que recibió en el pasado a miles de refugiados palestinos. Todo ese dinero podría ir a ayudar justamente a los refugiados palestinos o sirios que están en el Líbano. Sin embargo, la propuesta francesa es otra. No solo francesa, porque ya en varios medios de comunicación en Europa y principalmente en España están diciendo hay que intervenir en Siria. Es lo que plantea hoy en un editorial, por ejemplo. Bueno, ahí estamos escuchando uno de los digamos, la respuesta que fue desde Francia a Siria por un bombardeo el día 8 de septiembre. Exactamente. Repetí la fecha, por favor. El 8 de septiembre, sí. El 8 de septiembre, o sea, el atentado en Francia fue el 2 de enero. El 7 de enero. El 7 de enero. Y la reacción de Francia en contra de ese atentado el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, que no sabemos si estaba ya bombardeando Siria puntualmente como nación bueno, pero hubo Estado Islámico. Hubo todo un tiempo de preparación, ¿no? Y de esto que estamos viendo, que como estos silencios prolongados que también dilatan y después terminan con una reacción como esta que surgió en Siria. Después de ahí todos los sirios pidieron por favor que no haya más ataques, porque volvieron a tener este tipo, más allá que es una zona de que siempre es combativa. De hecho, este año fue que Francia y Alemania empezaron a cerrar las fronteras por la migración masiva de sirios, ¿no? Tal cual. Que después tuvieron que salir a retroceder en la manifestación pública de esa ley que están llevando adelante, ¿no? Sí, que alguno de los ministros de Francia también rechazó a muchos de los inmigrantes. ¿Te parece que vayamos al siguiente audio? 10 meses después de los atentados de enero, el terrorismo ha vuelto a golpear París con una cadena de atentados en 7 localizaciones diferentes, en los alrededores del Estadio de Francia y en el centro y norte de la ciudad. Un testigo cuenta que escuchó 2 explosiones cerca del estadio a los 25 minutos del inicio del partido amistoso que jugaban las selecciones de Francia y Alemania. Al partido asistía el presidente François Hollande, que ha sido evacuado para ponerse al frente del gabinete de crisis en el Ministerio del Interior. La gente ha entrado en pánico, pero la policía ha controlado la situación, dice este joven. Casi simultáneamente en el distrito 10, un hombre armado con un Kalashnikov ha disparado contra los clientes que cenaban en la terraza del restaurante Petit Cambodge. Otro tiroteo ha dejado varias víctimas mortales en el bar Carillon, mientras un poco más al este los terroristas ensangrentaban la calle Chagon y el centro comercial de Les Halles.
Lo peor en Bataclan, una conocida sala de fiestas en el centro de la capital francesa. Bueno, esto es lo que pasó ahora, este acontecimiento último, que la verdad que se hizo cargo del ISIS de este atentado. Y bueno, seguramente van a tener represalia en corto tiempo, o esperemos cómo vamos a terminar el año. Yo la verdad que esto genera mucha incertidumbre, creo que a nivel global está pasando esto. Recordamos que muchos tenemos familia afuera, en Europa, no sabemos bien qué es lo que va a pasar, alguno que esté de viaje y demás, y la verdad que están en una situación complicada. Exactamente, y toda la angustia que se genera a nivel mundial por esta situación, ¿no? Nuestro más sincero pésame nuevamente a toda la gente que falleció en este atentado brutal, organizado y perpetrado por algunos grupos de personas que, bueno, obviamente son facilitadores de las decisiones que toman otras personas, ¿no? Y bueno, y listo, y es eso. Y en el medio estamos todos nosotros dando vuelta. Son manipulados en forma psíquica o como sea por estos tipos. Haciéndonos eco de la línea de tiempo imaginaria que estamos planteando desde el inicios del 2015 al día de la fecha, ¿no? Arranca enero con un atentado ya en Francia hacia un diario independiente, humorístico y prensa libre, ¿no? Bueno, se burlaba de la religión. De la religión musulmana. Algo llevó a esa situación, a que pase ese atentado. Todos se encargarán de saber por qué se llegó a esa situación. Pero vamos con la escalada y con nosotros, con los humanos. Después te encontrás con la siguiente noticia, que es que Francia está bombardeando Siria. Sí, es la respuesta desde Francia a Siria el 8 de septiembre. Después te encontrás que nuevamente, estamos hablando de Siria por el lugar geográfico, ¿no? Pero el grupo ISIS contraataca a Francia nuevamente. Sí, Francia, en París, generando una catástrofe. Esto que está haciendo ahora, ¿no? A vista de todos, como que y después, cualquiera podía haber sido víctima. Como vamos a escuchar en los próximos audios, después Francia termina bombardeando Siria. Y se está creando, porque casualmente es la cumbre del G20. Casualmente la cumbre del G20 están armando el nuevo lineamiento de cómo van a enfrentar la situación militar en Siria. Casualmente, o sea, el atentado es el viernes, el lunes ya estaba programada la cumbre del G20. Esto lo pueden buscar en internet porque es así. ¿Sabes qué? ¿Te acordás las Torres Gemelas? Sí. Bueno, y cerramos y vamos al otro audio. Dale. ¿Te acordás? Vos me lo comentaste hoy. Contame la escena de Batman y el Guasón. Bueno, el Caballero de la Noche de Batman, cuando está con el Guasón, realmente otra película más, siempre nos pasamos lo mismo. Batman va a buscar al Guasón y el Guasón había generado o había armado que en dos yates que estaban en el agua, los catamaranes, estaban llenos de explosivos y de un lado estaban los presos y tenían un detonador, habían tomado el barco, y del otro lado había civiles y también tenían un detonador del otro barco. Entonces cualquiera podía matar a cualquiera. Y estamos hablando de personas, que es más o menos lo mismo, ¿no? Como que personas que ni se conocían ni demás, pero se iban a matar por miedo nada más, por esto que genera el terrorismo, ¿no? Por miedo, de que antes que el otro apriete el detonador, lo aprieto yo y que vuelen los otros, yo me salvo. Bueno, esa palabra es para remarcar en todo este bloque, ¿no? El miedo. Pero continúa con la... Bueno, no, y después la película termina de todo bien. Ninguno de los dos, uno de los presos, toma el poder del detonador, que lo tenía uno de los policías que estaba custodiando ese barco. Que estaba dudando entre apretar y apretarlo o no, y se lo saca de la mano, y el preso, como es religioso, lo tira por la ventana y dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Tira el detonador por la ventana, si no había forma de que nadie pueda acusar a otro de que explote el otro barco. Qué grande, que cada uno interprete lo que quiera después de eso, ¿no? Pero qué grande esa película, la escena del Guasón y Batman en la cárcel, cuando, no me acuerdo los nombres de los actores, pero cuando el Guasón, ¿no? Después de que Batman le pega 2 o 3 veces y se presenta y demás, que cae destrozado,
Batman agarra, lo levanta, lo sienta arriba de la mesa y el Guasón le dice, o lo sienta en una silla y el Guasón le dice, wow, qué buen momento, esto sí es actuar. Y ahí se genera una frase imperdible, es para que vean ese momento. Digo, ¿habrá gente que escribe los guiones de las películas, de las vidas de las personas? Porque aparentemente esto, si no está guionado, más o menos la está pegando en el palo, ¿no? Vamos con el próximo audio, por favor. Y ante la guerra, el país tiene que adoptar las decisiones adecuadas. Es un acto de guerra cometido por un ejército terrorista, el Daesh, yihadista, contra Francia, contra los valores que defendemos en todo el mundo, contra lo que somos, un país libre que habla al conjunto del planeta. Es un acto de guerra que ha sido preparado, organizado y planificado desde el exterior y con complicidades en el interior de nuestro país que la investigación permitirá esclarecer. Es un acto de una barbarie absoluta. En este momento, 127 fallecidos y numerosos heridos. Las familias están inundadas en su pena, al igual que todo el país. He adoptado un decreto para proclamar el luto nacional durante 3 días. Todas las medidas para proteger a nuestros conciudadanos y nuestro territorio han sido ya adoptadas en el marco del estado de emergencia. Bueno, rendir homenaje a las fuerzas acá estamos escuchando cómo se... El presidente de Francia. El presidente de Francia, dando las declaraciones después de este ataque. Y bueno, ahí vimos, cercó París. Sí, tomó 3 medidas, que declarar el estado de sitio, la emergencia militar o por cualquier motivo de amenaza externa, y bueno, y cerró las fronteras. Digo, las 3 primeras medidas que tomó, ¿no? Porque a las 2 horas, 3 horas ya mandó bombardear. Sí, Siria. ¿Qué paralelismo tiene esto con la Primera Guerra Mundial? Porque de ahí viene el susto, ¿no? También. Porque en la Primera Guerra Mundial se genera también, o sea, termina de detonar cuando matan a un archiduque de Francisco Fernando, se llama, ahí está, lo encontré, de Austria. Entonces, y se declara que lo mató un terrorista serbio, que también tenemos el nombre que Gavril Oprisi, y Serbia se lo entrega a Austria como diciendo, bueno, mira, es este el tipo que lo mató, y Austria le importa 3 belines y dice, bueno, olvídate, vamos por todo, te declaro la guerra. Al instante, como Alemania era un aliado de Austria, se apega y dice que lo va a atacar también a Serbia si no se retracta, y Serbia se había tomado las medidas de precaución por si tenía algún ataque, y entonces ahí aparece la sombra de Rusia para defender. Me tocas a Serbia, te metiste con mis familiares. Ya todo esto estaban armados los bandos, ¿no? Bueno, déjame decir algo, de hecho... Pero tienen esa similitud, ¿no? Digo, eso es lo que te genera más miedo. Primero y principal, me parece que todos los países bálticos, por así decirlo, Austria, Suiza, Suecia, son los que, donde hay mucha gente que tiene mucha toma de decisión a nivel mundial, pero muy importante, ¿no? Porque en las 2 primeras guerras mundiales, Suiza era banca financiera internacional y no se puede tocar. O sea, de hecho era protegido por los 2 bandos, ¿no? Sí. Es esta la pregunta, volviendo a lo que vos estabas planteando recién. Siempre hubo 2 bandos, por así decirlo, pero siempre los manejaron algunas personas, o algunas familias, o algunas empresas, porque, como decís vos, ¿qué similitud que tiene con la Primera Guerra Mundial? Y ahí se viene, primero, la pregunta de Maduro, ¿no? Pasaron más de 70 años, 80, no sé. La edad, casi 100 años. La edad que cada uno quiera decir cuánto pasó la Primera Guerra Mundial. O sea, ya las generaciones se murieron, esas generaciones, ¿no? En teoría, en la vida del ser humano ya se murieron. Entonces debe haber una estructura muy bien organizada, que eso pasa de generación en generación a algún sistema de
de estrategia de dominación, porque estamos en el 2015 al borde de lo que vos estás diciendo que pasó en el año 1900 y pico, 16, 17. Sí, 1914. 1914. Y está pasando exactamente lo mismo. Entonces vos decís, bueno, no sé, más claro imposible, pero ¿qué hacemos? Vamos con el siguiente audio. Estoy profundamente preocupado y lastimado. No entiendo estas cosas. Son difíciles de comprender. Son cosas hechas por seres humanos. Y por esta razón es por la que estoy profundamente preocupado y dolido. Estoy orando. Estoy muy cerca de los franceses. Estoy cerca de los familiares de las víctimas y estoy orando por todos ellos. Bueno, para todos los que van a la iglesia o pertenecen a algún grupo, creo que se enteraron que el Papa Francisco pidió que oren por estas víctimas y por todos estos seres que están afectados con los atentados, las familias y demás. Un Papa que está cambiando la vida de la iglesia, porque si bien yo ya no tengo tantos conocidos de la religión católica que estén en forma constante dentro de las comunidades, conozco gente que conoce gente y están contentos con los cambios reales que está haciendo el Papa para la masividad, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, un Papa que siempre fue obispo de Buenos Aires, ¿no? Sí. Obviamente, estuvo en las villas, se le criticó mucho su actuar en la época de la dictadura militar. O sea, un Papa que es de la calle, o sea, sabe lo que pasó en América Latina y en Argentina puntualmente, ¿no? Justo ese Papa está en el poder. Y justo ese Papa fue hace 2 meses a Estados Unidos, que era la segunda vez que hablaba un Papa frente al Congreso de los Estados Unidos. Fíjense en lo que dice el Papa en ese discurso. Pasa todo lo que pasó, fue la ONU, todos los discursos que dio, y ahora está dando este discurso, en el cual también dice que ya estamos en las puertas de una tercera guerra mundial. Uh-huh. No lo dice puntualmente en este video, pero lo está diciendo, ¿no? Digo, ¿cómo los condimentos, si volviendo a la premisa anterior, si hay algo o alguien que pueda llegar a pensar lo que va a pasar, que pueda llegar a estructurar tanto, ¿cómo van acomodando las cosas? Vos decís, no puede ser, ¿no? Entonces ya tenemos la parte económica, que son los pasos de la doctrina del yo, que es una película, un documental que lo pueden ver. Ya tenés a la gente agarrada de la parte económica con la moneda, que es el dólar, ponele, o el yen, porque ahora China, en situación de crisis, devalúa el dólar. Exacto, ya te condicionan un montón de patrones de tu vida diaria. Entonces ya el individuo como individuo lo tienen medio encerrado. Encima te metieron la tecnología, que a lo que hablábamos al inicio del programa, o sea que estás 24 horas, 20 horas conectado fácil, o 18 ponele, o 16, no sé, pero más de 15 seguro del día estás conectado. Ya te tienen agarrado ahí también, te tienen agarrado en la parte ahora espiritual y religiosa, que te está diciendo que uno de los referentes de la Iglesia Mundial se avecina o estamos en las puertas de una tercera guerra mundial. Palabras más, palabras menos, vos buscarlo por donde quieras. Sí, igual, o sea, ahora hace más ruido que antes, porque ahora decís, bueno, pará, están pasando cosas en serio, o sea, que encima fue todo ese manejo que hubo antes? ¿De dónde vino? Que encima se refleja en el miedo de la gente. Entonces la gente quieren que se cierres tu frontera, no te olvides que hace 2 semanas teníamos peligro de ir a los shopping acá, que va a haber atentados terroristas. Verdad, hubo un atentado de bomba en la UBA, es verdad. Bueno, imagínate, ya te generan el miedo. Entonces ya está. Me parece que es como que se están sumando todos los ingredientes necesarios para que haya una transición o una crisis. ¿No? Vamos con el último audio, creo que es. Sobre este tema hemos hablado con Manuel Pardo de Don Lebún, miembro del colectivo de militares antifascistas Anemoa y militar español en la reserva. Él opina que los sucesos en París son una consecuencia de la falta de unidad en la lucha antiterrorista y de la política de Occidente de alimentar a las fuerzas yihadistas. Al terrorismo yihadista internacional hay que combatirlo con una unidad verdadera y bajo el amparo de las Naciones Unidas y en un concierto de las naciones para en fin, atacar, combatirlo coordinadamente. Escuchando estos audios, la verdad que acá para darle un cierre es lo que viene, ¿no? Lo estamos anticipando al G20 y que son los temas que se están tratando hoy.
Sí, en estas horas, ¿no? De hecho ya se tomó como la primera decisión de que todas las fuerzas militares que están interviniendo en Siria en forma autónoma, esto llámese Estados Unidos, Rusia y demás, van a unificarse todas, creando una gran coalición. Palabra más, palabra menos, esto es lo que ya es como que se sabe que se está organizando en estas horas. O sea, te metes en YouTube o en los portales de noticias de internet y va a salir esta información. En contra de estos atentados sin bandera que provienen de ISIS, exactamente, lo que era antes de Al Qaeda, y podemos seguir nombrando. El principal problema que enfrentan las potencias ahora no es una amenaza de un país puntual, sino de un grupo de terroristas. Entonces, capaz que en muy corto plazo me imagino, se armará una fuerza autónoma y autárquica mundial militar y podrán intervenir los lugares como a ellos les parezca en función de que lo consideren que hay células terroristas, ¿no? Claro, el poder tiene la posibilidad y el manejo para hacer lo que quieran, en el lugar que quieran y acusar a quien quiera. ¿Vamos con una tanda? Vamos con la tanda. Aquí comienza el espacio publicitario.